Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, seguimos con el tema de actualidad, el tema estrella, que es la lamentable y terrible e impresentable conducta de dos caballeros, Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol Española, y Bilda, el entrenador de la selección femenina de fútbol. Vamos a escuchar, yo no he escuchado este vídeo todavía, pero sí conozco la noticia. Vamos a escuchar del canal de Twitch del medio Relevo Deportes. Vamos a escuchar las declaraciones de la periodista Natalia Hermoso. El titular es: Última hora, Rubiales pidió a Jennifer Hermoso que lo defendiera en un vídeo. Escuchemos a la periodista Natalia Hermoso. No vamos a hablar de fichajes, faltan 11 días para que se cierre el mercado, tenemos mucho tiempo todavía por delante, pero con la que hay montada me apetece tratar con toda la exactitud con la que intentamos tratar siempre todas las informaciones, Nata, lo que está ocurriendo. Y te voy a preguntar por la noticia que has publicado que está dando la vuelta al país. Directamente, al rollo, cuéntame exactamente qué es lo que escribes en ese texto que se titula Rubiales rogó sin éxito a Jenny Hermoso que lo defendiera en un comunicado conjunto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues así fue, Mateo me va a matar. No, da igual. Pero evidentemente la actualidad manda. Lo que contamos en Relevo esta mañana, que me dices que lo cuento, no, lo contamos, es pues eso, ante la repercusión que tuvo el gesto de Rubiales con Jenny en la entrega de medallas. Después de la final ellos se suben al avión, un avión de 20 horas en 2 tramos. Primero viajan a Doha, hacen escala y después ya retoman el vuelo a Madrid. Y en ese primer tramo hubo bastante tensión en el vuelo, iban entre 300 y 400 personas, familias, las jugadoras, el staff, empleados federativos, patrocinadores, directores de medios. Y en ese momento a Rubiales, que ese avión tenía wifi, hay que decirlo, pues le llega que evidentemente ese gesto no está gustando y que el propio ministro ha pedido que pida explicaciones. Sí. Entonces, ¿el qué hace? Pues lejos de plantearse con su equipo de comunicación cómo estructurar ese mensaje para pedir esas disculpas y tomar conciencia de que si hay tantas repercusiones porque algo no ha hecho bien, intenta que la jugadora participe en ese vídeo de disculpas que se grabaría después en Doha, para hacerlo juntos y bueno, asumir la responsabilidad de forma compartida y pedir perdón por esa imagen, ¿no? Evidentemente Jenny Hermoso, que estaba acostándose con la Copa del Mundo para arriba y para abajo, pues descarta participar de alguna manera. Ella desde el primer minuto dijo que no quería ser el foco de la actualidad por esto, sino porque es futbolista y ha ganado un mundial. Y vamos, hemos intentado hablar con ella y no ha sido posible. No quiere hablar de este tema, su familia tampoco. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que al final el trabajo que hacemos aquí, somos muchos, tenemos fuentes y en ese avión pues nos iban contando minuto a minuto lo que iba pasando. Rubiales acaba saliendo solo en ese vídeo de disculpas, entre comillas, podemos decir. Y quería preguntarte también por lo que pasó con esas declaraciones que se publican en la agencia EFE. Lo que has contado antes en el artículo, en El Rojo Vivo, cuéntame. Bueno, es que hay otro punto que bajo mi punto de vista es súper grave, porque cuando se dan cuenta de que esto está empezando a ser muy cuestionado, sobre todo por la prensa internacional, porque aquí en la española como que hubo ahí un tiempo, no sé si por la diferencia horaria o qué ocurrió, que la gente no supo manifestarse a tiempo. Entonces cuando se dieron cuenta de eso dijeron, bueno, pues solucionamos con unas declaraciones de Jenny y las distribuimos. Yo recuerdo que cuando nos llega aquí, yo pregunté, ¿pero hemos escuchado a Jenny o la hemos visto decirlo? Digo, porque son difundidas por la federación y porque el lenguaje no es el suyo. Entonces, bueno, pues esto sí que es verdad que fue durante la celebración de ayer, que estuvimos trabajando también todo el equipo de relevo, que tuvimos ocasión de confirmar por varias fuentes que evidentemente esas palabras habían sido escritas por el departamento de comunicación y no por la jugadora. Sí. Entonces, bueno, al final se distribuyen, ningún medio las contrasta y se ponen en su boca unas declaraciones que no son suyas. Sí, ojo que esto no es una crítica a los medios que la publican, sino a que la federación lo haga sin el consentimiento de la jugadora. O sea, ese es el punto a explicar.
Se han pronunciado un montón de personalidades de mucho poder del país, lo vamos a ir viendo durante el programa, pero quería contar contigo para que me contases todo esto. Te he visto por la mañana, de hecho he estado sentado al lado de ti esta mañana. Correcto, te quita el sitio. Lo primero que entra a la redacción me dice Natalia, te quita el sitio. Y yo, no, tranquila. Sí, hombre, es que hoy había que ocupar el puesto de campo, bueno, y era lo importante. Pero no pasa nada. Y quería hablar contigo para que nos contases tú de primera mano la noticia que has publicado. Voy a quedarme con la gente hoy hablando de todo. Si pasa cualquier cosa, por favor, irrumpe en el estudio con fuerza y alegría para contarme todo lo que ocurre. Vale. Y nada, gracias Nata y enhorabuena por el curro. Vamos hablando. Muchas gracias, ¿vale? Cuídate. Otro día hablamos del Rayo. Adiós. Sin duda, gracias a Natalia Hermoso por traernos las informaciones más relevantes de este asunto tan lamentable. Estas declaraciones de Natalia Hermoso y estas informaciones están llegando apenas hace unas horas. Y a mí me interesa hacer una reflexión, como siempre, más sosegada sobre lo ocurrido, para conectarlo con estos comportamientos puramente masculinos que tienen que ver con cómo se pretende resolver las situaciones lamentables que hemos provocado. En el caso de Jenny Hermoso, ¿qué tenemos? Tenemos un abuso sexual, una violencia manifiesta, ejecutada por parte de un hombre que es Rubiales. Es un acto de violencia sobre Jenny Hermoso. Comienza a tener cierta repercusión y Rubiales, respaldado por toda una estructura, evidentemente, que le protege, una estructura de fratría, que es la propia Federación Española de Fútbol, trata de coaccionar, y no me consta por otras informaciones que también lo hace el entrenador de la selección, tratan de coaccionar y presionar a la ciudadana Hermoso para que olvide lo ocurrido, lo quite importancia, es decir, para manipular su voluntad y se una a ellos en una declaración conjunta por un bien superior, por el bien de la federación, por el bien de la carrera de Rubiales, por un bien superior. Y no solo eso, no solo se realiza ese intento de presión y de manipulación, habría que ver el detalle de cómo se le comunica, se le pide a Jennifer Hermoso, nada menos que haga eso, sino que la propia federación lanza una información en nombre, suplantando a la ciudadana Hermoso, en su nombre, para tratar de mentir, llevando la situación a lo que espera Rubiales y desea que ocurra. Por lo tanto, lo que tenemos es una situación de violencia y maltrato de un hombre sobre una mujer, y después, a continuación, una presión sobre esa mujer para que olvide lo ocurrido y vuelva al redil, vuelva al espacio de confort donde se debería estar. Confort para Rubiales, obviamente. Y la pregunta que yo me hago es, ¿a qué les suena a ustedes esto? ¿A qué les suena el haber maltratado a una mujer, un grupo de mujeres o a las mujeres? Y a continuación ningunear, por supuesto, lo ocurrido, lejos de ni siquiera reflexionar sobre ello, ni siquiera, por supuesto, dimitir en el caso de Rubiales, o al menos que lo echen, lejos de eso, en una huida hacia adelante, exigir a esas mismas mujeres que has maltratado, que por el bien común, por un bien superior, rectifiquen y se unan al maltratador. ¿A qué les recuerdo a ustedes? Si yo les digo las 4 del taxi, si yo les digo la masculinidad posmoderna que durante casi 4 años ha estado machacando, violentando, insultando al feminismo radical abolicionista, y cuando se han acercado las
elecciones a esas mismas mujeres que han sido maltratadas, insultadas, violentadas por todo un aparato que, del mismo modo que la Real Federación Española de Fútbol, es un aparato, una organización que ha permitido y que ha machacado a esas mujeres. Ahora resulta que como llegan las elecciones se les pide o se les exige, que es peor, que voten al partido o a la estructura política que las ha machacado. ¿Les recuerda algo? Porque este es un clásico del kitsch de la socialización masculina, que tiene que ver con la secuencia maltrato, lejos de pedir ni siquiera rectificar, ni siquiera un más mínimo arrepentimiento, por supuesto. Exijo ahora que se mantenga la mujer maltratada a mi lado por el bien superior, por el bien de los hijos, por el bien de la Federación Española de Fútbol o por el bien de la democracia. Queridos amigos hegemónicos y diversos, reflexionemos, porque se repite una y otra vez, a nivel personal, a nivel social y a nivel político, una estructura tremenda, un ciclo tremendo de la violencia y la exigencia después de la rectificación por parte de la víctima. Por eso me apetece mucho compartir el siguiente vídeo. Justo Fernández López. Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, hay algo que yo creo que todavía no somos suficientemente conscientes de lo ocurrido en los últimos años en este país nuestro. Y es de la ignominia que ha supuesto, supone y sigue suponiendo la violencia y el intento de desprestigio misógino y machista perpetrado por la masculinidad supuestamente progresista contra el feminismo radical abolicionista. Y yo creo que pasará a los libros de la historia política contemporánea como un gravísimo acto de intento antidemocrático en manada, desilenciado de las mujeres. No hay gran diferencia con la normalidad de la masculinidad ultraconservadora, salvo por el insignificante dato de que las mujeres violentadas y ninguneadas eran, hasta antes de ayer, supuestamente consideradas compañeras por los que hoy son sus victimarios. Insisto, compañeros, no es suficiente con borrar los tweets que ya habéis borrado. Es imprescindible rectificar de manera radical. Pero es que igual que un narcisista jamás acepta que se ha equivocado ni reconoce el daño infligido, salvo de manera instrumental por postureo interesado, lo mismo ocurre con la socialización masculina en cualquiera de sus formas, que es un constructo de narcisismo social supremacista selectivo, ya que opera de manera específica solo con las mujeres por el hecho de serlo. ¿Hay alguna posibilidad de que los masculinos progresistas, hegemónicos y diversos, reconozcamos el tremendo error que hemos cometido con el feminismo radical abolicionista y el daño que hemos infligido a las mujeres y a la democracia, al sistema democrático, en lo personal, social y político, en ese intento de ninguneo, de violencia y de silenciado? No, ¿verdad, compañeros? No parece que haya ninguna posibilidad de rectificar. Insisto, no sirve solo con borrar los tweets. Y una aclaración que nos conozco. El narcisismo social supremacista del que hablo no es ninguna patología ni ningún trastorno. Es pura ideología. Es una elección personal porque nos reporta interesantes réditos. Supongo que sabéis de lo que estoy hablando. En cualquier caso, os dejo el siguiente vídeo para recordárnoslo. Justo Fernández López. Queridos amigos hegemónicos y diversos, a ver cómo consigo hacer yo este vídeo desde la emoción que siento, desde el sentimiento real, que es profunda tristeza. Esa es más allá del enfado, del cabreo. Reconozco que es decepción y tristeza. Ayer
sábado 28 de mayo se celebró en Madrid una manifestación convocada por el movimiento feminista abolicionista para vindicar una posición clara a favor de la ley orgánica de abolición del sistema prostitucional, una definición del objetivo, que es la abolición de la prostitución. Bien, ocurrieron dos reacciones que a mí personalmente me han creado malestar, profundo malestar, y que no soy capaz de entender, salvo que haya una intención especialmente torticera y retorcida en ellas. Voy a explicaros de qué se trata. Mirad, apenas comenzada o sin comenzar siquiera la manifestación que se produjo en Madrid ayer, Pablo Iglesias escribió este tuit. Dice: esta es la movilización contra la ley trans con autobuses de toda España. Faltaba el equipo del ESMES del Consejo General del Poder Judicial. Y pone una foto interesada de la manifestación cuando se está todavía convocando, cuando se está, vamos a decir, armando, con una clara intención de que parece que hay pocas mujeres, y al lado Pablo Iglesias pega el tuit o un listado de Barbija Puta donde menciona cómo se ha movilizado España, las mujeres feministas abolicionistas españolas, para poder llegar a Madrid a la manifestación. Pero su texto es: esta es la movilización contra la ley trans, y además dice, lo vincula al Consejo General del Poder Judicial. Esto hace Pablo Iglesias. Mirad lo que hace Raúl Solís. Pone una foto similar, también instrumentalizando el momento de la manifestación para que parezca que haya pocas mujeres, y dice: el feminismo boxificado se ha manifestado hoy en Madrid contra la ley trans. Esto es todo lo que representan, la nada. Repito, Pablo Iglesias dice que es una movilización contra la ley trans y lo vincula al Consejo General del Poder Judicial a través del ESMES. Y Raúl Solís dice que también es una manifestación contra la ley trans y lo vincula a Vox. Vamos a ver, Raúl, Pablo, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué mentís? Y sobre todo, ¿por qué manipuláis una realidad que conocéis bien? Vosotros sabéis perfectamente que lo que ocurrió ayer en Madrid no era una manifestación contra la ley trans. Era una movilización específica de mujeres feministas a favor de la abolición de la prostitución. Sabéis lo que es la prostitución en España, ¿no? Sabéis que somos el primer país de Europa de puteros demandantes de prostitución y el tercer país del mundo. Hombres como vosotros y como yo nos colocan en la primera posición de Europa de demanda de prostitución y en el tercero del mundo. ¿Os parece razonable? Y ante esa situación, que es una situación intolerable, no voy a profundizar aquí el significado profundo de que hombres crean tener derecho que a través del dinero puedan comprar el cuerpo de las mujeres, sino qué significa tener este país poblado de campos de concentración de mujeres en todos los pueblos, donde fulanos llegan, compran cuerpos, mujeres traficadas, mujeres... Bueno, no creo que sea a estas alturas necesario explicar el enorme y grave problema que tenemos. Bien, pues hay todo un movimiento de mujeres feministas que consideran que mientras ese sistema prostitucional, que es una de las manifestaciones más graves del patriarcado y de la desigualdad, mientras ese sistema prostitucional siga operando, no existe ninguna posibilidad de igualdad hombre-mujer. Es decir, es incompatible cualquier versión
del sistema prostitucional con la igualdad hombre-mujer. Son mujeres que creen firmemente en eso, mujeres feministas, y que ayer se manifestaron con todo el derecho legítimo para denunciar esa situación y para reivindicar una ley orgánica que trabaje en la abolición del sistema prostitucional. ¿Por qué demonios los dos, de manera colegiada, don Pablo y don Raúl, escriben un tuit de desprecio a ese movimiento? Y un tuit falso, diciendo que era una manifestación contra la ley trans, y en el caso de Pablo vinculándolo con nada menos que el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de Raúl Solís vinculando nada menos que con Vox. Pero si sabéis perfectamente que las mujeres feministas abolicionistas, que son absolutamente diversas, de todo tipo de, vamos a decir, de adscripción política, pero son mayoritariamente mujeres de izquierdas como nosotros. Joder, Pablo, Raúl, que son mujeres de izquierdas, marxistas, socialistas, anarquistas. ¿Qué tendrán que ver estas mujeres con nada menos que el Consejo General del Poder Judicial y con el tal Lesmes? ¿Y qué tendrán que ver estas mujeres con Vox? Hay dos posibilidades, pero una es que seáis unos ignorantes, pero eso no me lo creo. Y otra es que sepáis perfectamente que ellas no tienen nada que ver con Vox y no tienen nada que ver con los estamentos judiciales, todo lo contrario, porque además son las más firmes luchadoras contra la ultraderecha, contra la extrema derecha, y las más firmes denunciantes de que el sistema judicial, y en particular el Consejo General del Poder Judicial, es un sistema patriarcal intolerable. ¿Por qué hacéis eso? Mirad, yo nunca os he visto poner tweets denunciando el mayor puticlub de Europa que está en la Junquera. Nunca os he visto poner tweets denunciando a los proxenetas ni a los puteros. Pero en este caso sí hay que venir aquí a... ¿Pero qué demonios os pasa? ¿Por qué no nos señalamos entre nosotros? ¿Por qué no señaláis a los puteros? ¿Por qué no señaláis a los proxenetas y a los pornógrafos? ¿Por qué no ponéis tweets a Torbe? ¿Por qué dirigís vuestra mirada hacia mujeres que legítimamente están vindicando que esto no, de una manera además, con un discurso y una sabiduría absolutamente razonable, que esto no tiene sentido y que no existe ninguna posibilidad de progreso humano mientras exista un sistema prostitucional, que además, vosotros que sois rojos hasta la médula, sabéis que tiene un pacto criminal con el capitalismo? No se comprende estos dos tweets. Pablo Iglesias lo borró al final. Obvio, supongo que avergonzado, pero Raúl lo mantiene. Mirad, a mí se me ve el plumero. Es evidente que mi agenda es una agenda radical abolicionista. Bien, yo tengo mis propios desarrollos y mis propios discursos, pero a mí no se me ocurriría nunca cargar contra los movimientos, vamos a decir, de mujeres pro-sex o de mujeres pro-derechos. Yo jamás cargaría contra esos movimientos. Es un negociado. Yo me dedico a cuestionar quiénes son los explotadores, quién es el lado opresor de la ecuación, que somos los hombres. Los puteros, los proxenetas, las industrias pornógrafas, los dueños de Xvideos, de YouPorn, Torbe, los propietarios de OnlyFans, Pablo Iglesias, OnlyFans. Los propietarios son 4 tíos. Carga contra ellos. Son 4 capitalistas que utilizan la vulnerabilidad de la mujer para hacer negocio. Reitero, no entiendo esta posición. Yo puedo comprender que podáis tener alguna vocación posmoderna, pero no puedo entender que carguéis de esta forma tan miserable que es contra las mujeres abolicionistas. Sabéis que son mujeres de izquierdas, sabéis perfectamente que son mujeres progresistas,
¿Qué demonios os pasa con estas mujeres? ¿Qué rearmado misógino tenéis para señalar con tanto desprecio? ¿Qué extraña relación de suma de misoginia y extraña sensación de mujeres de clase o mujeres privilegiadas? Quitaros eso de la cabeza. Conoced más el movimiento feminista, abolicionista. Son mujeres obreras. Son ciudadanas, conciudadanas nuestras que están en el lado correcto de la ecuación. No os he visto cargar de esta forma, ni siquiera con los puteros de Vox. Yo os pido de corazón a vosotros y a todos los regulacionistas que no hagáis eso. Que aquí hay que cuestionarles el lado opresor de la ecuación, no las diferentes maneras en que el lado oprimido tratan de resolver esa ecuación. Nosotros somos el lado opresor. Y podemos tener agendas distintas, pero no puede ser que yo me dedique a machacar a las prosex y a las proderechos, y vosotros en absoluto tiene ningún sentido que tratéis de desprestigiar de esta manera a las abolicionistas. Nosotros, Raúl, Pablo, Justo, tenemos un sitio donde mirar, que es el lado opresor, que son los puteros, los proxenetas, los violadores, los dueños del puticlub de la Junquera. No sé por qué equivocáis el foco de vuestro desprecio. Sí lo sé. Pero en este caso, lo que siento es profunda vergüenza. Justo. Esto es Diálogo sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.